Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Uber. Estoy acá de nuevo para hacer un pequeño aporte. Bueno, ¿de qué se trata este video? Bueno, primero es de motivarles siempre a estudiar y luego disculparme tal vez por los malos entendidos que pueden generar algunos comentarios. Quiero decirles que en ningún momento pretendo cobrarles dinero o hacer de esto venta de alguna especie. Nada que ver. Mi propósito es divulgar el fomento al estudio de la matemática y poder aliviar los bolsillos de las personas que con dificultades económicas se abren paso a través de los estudios, ¿verdad? Porque en realidad en nuestras sociedades emergentes cada día con muchas más eh, formas más plurales, ¿verdad?, de desafiarnos en cuanto a lo científico, en cuanto a lo moderno, por ejemplo, la AI, el chat GTP y etcétera. O sea, trato de poderles motivar para que puedan estudiar y, y a veces en esta motivación ocupo recursos, ¿verdad? Por así decirlo, ¿va? De uñas y colas y pezuñas y, y no tiene que ver nada con la realidad, ¿verdad? Sino que son a manera de ejemplo una manera de estimular su interés, ¿verdad? Con temas que no son nada triviales. O sea, si los científicos o sea, otros científicos ocuparon esquemas de naves espaciales y todo, cuando, bueno, yo creo que con dificultad se había apreciado el contemplar ir a Marte, ¿verdad? Y ahora sí, ya podemos ir. Entonces, si ellos pudieron hacer estas observaciones, pues perfectamente yo puedo hacer algunas observaciones sobre enanitos verdes, ¿verdad? Que para mi criterio no son enanitos verdes, son astronautas. Y considero que mientras todos están peleando que quién construyó las pirámides, yo les digo que bueno, y quién construyó la presa Hoover. Se hizo con un alto presupuesto y un gran esfuerzo, y al igual las pirámides, fueron hechas con un gran y enorme presupuesto y mucho esfuerzo, y no fueron hechas con simples sumitas aritméticas, era cálculo complejo. Entonces ya para la época de Hipatia tenían cálculo complejo, pero se nota que en su construcción, o sea, había un abismo, o sea, tuvieron su propio oscurantismo, ¿ya? Porque para Hipatia todavía estaban como especulando y sí tenían cálculo y todo eso, pero se miraba que todavía estaban en los rudimentos de la geometría y todo eso. O sea que alguien construyó las pirámides mucho más antes de Hipatia y con cálculo avanzado. Para cuando llegó a Hipatia todavía estaban especulando sobre asuntos de geometría y del espacio. ¿Sí me explico? Y después destruyeron, ¿verdad? La biblioteca de Alejandría y con esto pudieron posicionarse del oro que habían ambicionado al ver, ¿verdad? A estas personas alejandrinas que con su religión, o sea que en sus principios había como una forma de interés sobre el oro bastante fuerte, ¿no? Para sus rituales. Entonces, al observar esto, claro, hay gente que es bien lista, ¿verdad? Y dice, tienen oro, ¿verdad? Qué interesante, pero ¿y cómo podemos posicionarnos de esto? Bueno, y una de las formas es hacer que la gente se vuelva al oscurantismo, o sea, a través de la quema de sus libros y de su información, aquello que les pueda dar educación, y les quite el acceso a la educación y les quite el acceso a la unificación, ¿verdad? Porque la educación unifica, no es para como mi método Feroci, no es como para crear división, es más, es para unificar, es para que puedas entender en tu clase el profesor. Con tu profesor vas a aprender de manera lineal, y con mi método Feroci es un salto a lo cuántico, es un salto a la unificación de las ciencias aplicadas astrofísicas y cosmogónicas. O sea, y es una unificación, no estamos acá eh, volviéndonos unitarios, ¿verdad? Nada que ver, sino que el objetivo es que puedas entender lo que tus compañeros hablan en clase y lo que tu profesor explica. No es para debatir que esto es mejor o aquello, sino que es para que tú puedas comprender al geolocalizarte en una imagen flanqueada por las fracciones aritméticas y las fracciones algebraicas. Esto es para que puedas contemplar una imagen, o sea, como un mapa. Ahora, después le entras a través de las divisiones.
aritméticas, para luego incursionar a las divisiones algebraicas. Pero en las divisiones aritméticas puedes saltar, y aquí vienen los saltos, ¿verdad?, al álgebra booleana. Pero no solamente eso, de las divisiones aritméticas puedes proseguir, sin irte a las divisiones algebraicas, proseguir hasta culminar en el capítulo 22 y 23 de la aritmética y luego saltar, ahí sí, a la página 175 del álgebra de Baldor, para luego hacer un repaso por las mismas indicaciones de saltos hacia atrás, yo le llamo saltos cuánticos, para mantener interesada a la gente. O sea, no ocupa una jerga así tan escueta, ¿verdad? Sino que y ya de un solo ir que se vayan formalizando y se puedan ir familiarizando con los temas que de mi interés, ¿verdad? Es que puedan abordar estos temas, como por ejemplo la teoría del quantum, el teorema de Fermat, ¿verdad? Que bueno, no sé ustedes, ¿verdad? Pero soy la primera persona que lo aplica a las ciencias de la astrofísica y la teoría, que es mi teoría de la burbuja óptica, en cuanto a que existen mundos paralelos. O sea, la ciencia física lo han explicado siempre, ¿verdad? Está la ley de la relatividad y lo de los mundos paralelos, el quantum y todo esto siempre lo han explicado. O sea, se explica, señores, matemáticamente en la idea de que en un supuesto, ¿verdad?, según la matemática, esto existe. Porque la matemática genera datos reales, o sea, no datos falsos. Entonces, en base a eso se dice, bueno, entonces estos mundos existen, ¿verdad? En definitiva. Entonces, yo trato de que se animen a estudiar esto, ¿verdad? No para sacarlos del papel y de sus costumbres o ideas en cuanto a la realidad, ¿verdad? O las realidades. Nada que ver, es como para motivarles a estudiar un poco más. A veces se oye como que es ciencia ficción, pero no lo es. En realidad, las estrellas que vemos en la noche, muchas de ellas ya no existen. Estamos contemplando su luz póster. O sea, es como una luz fantasmagórica, pero no lo es. Está ahí, es evidente y tangente. Y como lo dije, las fuerzas cósmicas son tan enormes que, al igual que un paracaídas, si tú te lanzas en un paracaídas y vas en caída libre y plena, y por casualidad caes, o sea, ya con tu paracaídas abierto y de repente cayendo con tu paracaídas abierto, caes encima de la cópula de otro paracaídas, de otro compañero, tú tienes que correr para salir de ahí, porque si no se te apaga tu paracaídas, tu cópula, y te vas de golpe hasta abajo, ¿verdad? Bueno, lo demás es evidente, lo que les pasa. Entonces, ¿Qué hay con esto? ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que las fuerzas cósmicas son tan sorprendentes y tan grandes que da la pauta de saber a través de la teoría de números, complejos e imaginarios, ¿verdad?, que existen mundos paralelos. O sea, un reflejo atrapado. ¿Y este reflejo qué? Es como, bueno, por ejemplo, el video que estás viendo. Ahí está mi imagen atrapada en tu celular, reproduciéndose. ¿Por qué? Porque el sistema que tú tienes en tus manos, en el cual te estoy comentando todo esto, contiene los componentes necesarios para poder capturar mi imagen y poderte brindar esta imagen a ti. Pues en el cosmos existe lo mismo, solo que son fuerzas cósmicas enormes, o sea, aterradoras, y atrapan no solamente la imagen, atrapan todo el conjunto. Y la matemática lo explica, la ciencia física, el quantum. Y el teorema de Fermat nos da la oportunidad de saber que esto es posible, porque se aplica a esto, a la teoría, a mi teoría de la burbuja óptica y de su reflejo. Entonces se explica. Entonces, todo eso es como un dato matemático en el papel. ¿Ya? Es para motivarte. O sea, no te estoy mintiendo. Puedes desarrollar esto en el plano del papel y te da resultados exactos. Y te quedas, wow, o sea que esto es posible. Pues claro. Claro que es posible. Ahora, eso solo ocurre en el papel, ¿verdad? Solo ocurre ahí. Punto. Y solo que por eso hice este video, para que, por si acaso aquellas personas digan, bueno, esto es demencial, ¿verdad? Es algo loco. No, nada que ver. La ciencia es perfecta, la matemática es exacta y precisa. Y te muestra que esto es realmente evidente. Ahora, volviendo a los pies en la tierra, ¿no? Podemos saber que para la época de Hipatia,
Ya había existido un oscurantismo. ¿Por qué las pirámides no se pudieron construir solas con simples sumitas aritméticas? Se construyeron con cálculo avanzado. ¿Por qué entonces estaban especulando sobre la geometría y teorizando sobre otros teoremas y todo? Ya tuvieron su oscurantismo. ¿Pero por qué? Bueno, yo asumo lo siguiente. Los astronautas que llamamos mala, enanitos verdes, vinieron a este planeta y construyeron esas pirámides. Y después se marcharon. Y entonces empezaron a recopilar y especular sobre los datos hasta caer en la geometría de nuevo. Ya los griegos lo habían hecho por separado. Asumimos que podría haber sido una civilización por separado a la egipcia. Pero la egipcia se construyó bajo datos geométricos. O sea, ¿cómo es posible? Por eso les digo, yo soy pionero en muchas cosas. Por ejemplo, en la aplicación del teorema de Fermat. Yo lo apliqué. Ahora les pregunto a ustedes una cosa. Vamos, ocupen su raciocinio. ¿Por qué razón, si las pirámides de Egipto, para la época de Cleopatra e Hipatia, ya existían esos enormes templos que no habían sido erigidos por simples sumitas aritméticas, sino con cálculo avanzado? Entonces, ¿por qué Platón y Zenón y todos ellos estaban especulando sobre geometría? Entonces, ¿quién construyó las pirámides? ¿Y por qué entonces los geómetras griegos estaban especulando sobre cuestiones que en las pirámides eran tangibles, señores? ¿Sabe qué? ¿Sabe lo que yo pienso? Es que estaban especulando los griegos geómetras sobre las pirámides de Egipto. Estaban tratando de calcular cómo es que se hicieron, así como nosotros. No lo crea que es un tema ajeno a nosotros, porque nosotros todavía decimos, ¿y cómo las construyeron? ¡Wow! ¿Y cómo las construyeron? ¿Sabe cuál es la diferencia entre los grandes científicos actuales y mi persona? Es su forma de apreciación. Método lineal. Les enseñan entre comillas, a pensar. ¿Saben cuál es la diferencia entre mi persona y ellos? Yo tengo pasión por saber y por conocer la verdad. O sea, me apasiono. Entonces, por eso es que les estoy diciendo esto. El agua no es fósil. ¿De dónde viene nuestra agua? Si en los planetas circunvencinos se evaporó hace mucho tiempo. Y me refiero no a agua en gotas, me refiero a los mares de los planetas circunvencinos. ¿Dónde está? Los catetos, claro, ahí hay, pero se evaporó hace tiempo. Ahí existen gotitas, pero los mares se evaporaron hace tiempo. Entonces, ¿de dónde viene nuestra agua? ¿Comprende? El agua no es fósil. Y no me refiero al hielo fósil, el agua fosilizada en hielo en los casquetes polares de la Tierra. Me refiero a nuestros mares. Ah, ¿verdad? ¿Verdad? Pasión por conocer la verdad. Pasión por el álgebra, por las ciencias naturales exactas, precisas, matemática exacta y superior, álgebra pura y superior. Les dejo la inquietud. Esto no es una locura. No es una locura para nada. Yo en ningún momento, pretendo engañarles. Soy consistente. ¿Por qué los geómetras griegos, para la época de Hipatia y Cleopatra, estaban todavía filosofando sobre el cuadrado y el triángulo y todo eso? Si ya las pirámides de Egipto ya estaban hechas no con sumitas aritméticas, sino con cálculo avanzado. O sea que ellos tuvieron su propio oscurantismo, estaban especulando sobre cómo las hicieron, así como nuestros científicos actuales todavía dicen, ¿y cómo hicieron eso? Si con nuestra tecnología no tuviéramos problemas, ahora comprenden. Comprenden la línea del tiempo. Bueno, no está más de decir, aquí hay bastante tela que cortar. Por ejemplo, lo que les digo no es mentira. Podemos viajar al pasado. Definitivamente al futuro no. Es cierto. No podemos ir al futuro, pero al pasado sí. Coincidencia o no, en el papel se puede comprender. Y también en los jeroglíficos egipcios, porque ahí hay un Apache. Ahí hay una nave espacial. Se supone que es hasta un tanque o una barcaza destructora. Y una nave espacial. Y hay cosas que todavía no comprendemos.
Bueno, los cráneos de los egipcios, que abombados, ¿verdad? Parecen de marcianitos verdes, ¿verdad? O sea que, como decía un profesor, muy, muy estimado profesor, cuando el río suena, piedra lleva. Algo de cierto hay en estas cosas. Yo no estoy mintiendo. Yo no estoy demente. Estamos hablando sobre la teoría del papel y de los jeroglíficos egipcios. Base hay para hablar de estas cosas, ¿verdad? Aunado a esto, toda la información actual que tenemos sobre toda la historia, y todavía no nos explicamos cómo es que ellos las construyeron. Y los geómetras griegos para la época de Hipatia todavía están especulando cómo, ¿verdad? Sobre geometría. O sea que hay base para pensar de que sí, en el plano del papel esto sí existe, ¿verdad? Hay escritura, hay datos, hay historia, ¿ya? Yo no les estoy hablando de nada, ni me estoy peleando, o sea, para nada. O sea, tal vez mi forma de ser, a veces podrías pensar de forma efusiva, yo estoy discutiendo, nada que ver, yo trato de ser la persona más amable, más, trato te trato con respeto, ¿verdad? Pero sí, bienvenido a mi mundo, al mundo personal de Hubert. Mi nombre se pronuncia Hubert en inglés, o Hubert, ¿verdad? Hubert Albert Ciballero. Ok. Bienvenido a mis apreciaciones en cuanto a estos datos científicos. Les tengo por muy alta estima. Espero que toda esta información sea apreciada, tiene contenido. Voy a seguir escribiendo sobre estos asuntos, ¿verdad? Como por ejemplo lo del corazón artificial. Ya es hora de quitar esos cables de la pancita, ponerlos en los maxilares superiores e inferiores, entrar al corazón para monitorearlo, para un riñón artificial. Poder colocar mientras se camina en una cachucha unas bolsas con líquido y que pudieran bajar a través del oído o de la boca, ¿verdad? El líquido que va a un riñón artificial. Y luego sacarlo también al caminar, que haya una especie de mecanismo que saque el líquido ya en su forma ya de orina. Y en vez de que tenga cables en la pancita, si pudiéramos tener dientes de cerámica con rosca hueca, ¿verdad? Para meter ahí los cables y todo eso, para monitorear un corazón, un riñón artificial, o la matriz para una mujer que ha perdido su útero pero que quiere concebir, podría concebir, ¿verdad? O inclusive a través de los maxilares poder colocar instrumentos para los hombres para que puedan tener una bombita, para que no padezcan de disfunción eréctil. O las mujeres que por sus preñeces, ¿verdad? Su útero a veces se sale, ¿verdad? Por el orificio de la vagina. Entonces, poder poner una malla que podría ser regular a través de un cable, a través de los dientes huecos, ¿verdad? Para apretar su vagina o inclusive su recto, ¿verdad? Y poder tener vidas más plenas, más lindas. O sea, ya es hora de como entrarle a estas cosas de forma más civilizada. Yo vi cuando era joven cómo un hombre vivió 90 días con un corazón artificial y el corazón se movía increíblemente. Me impactó. Y no paré de pensar en eso. O sea, me impactó hasta las lágrimas. O sea, y no paré de pensar. Y por eso concebí lo de los tornillos patrón. Pueden ser varios en diferentes partes del cuerpo. Inclusive con el tiempo se pueden hacer como para que sean altamente atléticos deportivos. Inclusive en algún caso ya para modificar el corazón existente y darle más fluidos, o sea, para ser un hombre más potente, que pueda correr más, ¿verdad? Esto ya es biónica, es otra cosa, son cosas de mi interés, me gusta. A mí me dijo alguien, tú divagas mucho, nunca pudo entender, ¿verdad? Claro, no era una persona preparada, había leído mucho, pero no era una persona con sentido, ¿verdad? Común de apreciar a otra persona. A veces leen cosas
y viven esas cosas, ¿va? Cosas en revistas y cosas en libros, y, y viven esos esquemas sin ver que delante de él tiene una persona. Dijo que yo era una persona que divagaba mucho. Yo no divago. Tengo una mente sencillamente genial. O sea, pienso en cosas que, bueno, para no hablar mucho, ¿verdad? El teorema de Fermat yo lo apliqué. También yo nunca he oído hablar que hablan del agua fósil, ni tampoco he oído hablar que hablen del oscurantismo que hubo en el antiguo Egipto, ¿verdad? Nunca he oído hablar de eso. Yo creo que ustedes tampoco. A no ser que haya algún libro, pues no lo leí. Pero lo pensé y lo concebí por la pasión que tengo por conocer las cosas. Y esa pasión se trata de transmitirlas a ustedes, para que tengan ese espíritu inquisidor, ese espíritu de Boy Scout, ¿verdad? Ese espíritu de niño explorador. Tengan cuidado, niños, no anden yendo ahí a lugares extraños, ¿verdad? Les puede pasar algo, les pueden picar un animal. Tengan mucho cuidado. ¿Verdad? Todo lo que hagan, exploración, todo se hace con supervisión adulta, nunca se hace solo. Eso es peligroso, eso de ir a casas abandonadas de madera y todo eso. Si usted estornuda porque hay mucho polvo allá adentro y ya el piso está vencido, ¿verdad? Por la polilla y el tiempo, se va hasta abajo. ¿Y quién lo va a rescatar? Y va a gritar. Y yo, guarde, eso es terrible. En una cueva lo mismo, si estornuda en una cueva, una mina o cueva, se le puede venir eso encima. No, hombre, ¿verdad? Tengan cuidado. Bueno, ese es mi video para este 2025 y para el resto, ¿verdad? Espero que tengan un feliz estudio devocional diario sobre las ciencias matemáticas, para que sean personas de provecho para sí mismos y para todos nosotros. Los quiero mucho. Hago esto con el interés genuino de que puedan salir adelante por ustedes mismos. Bueno, eso es todo por el momento. Si algo se me escapó, luego lo anoto y luego se los digo. Que tengan feliz día y próspero 2025. Es el deseo de su servidor Uber Alberto Ciballero. Les quiero mucho, les estimo mucho, pásenla bien, cuídense. Y gracias por permitirme entrar a sus hogares a través de estos medios informáticos. Que tengan un feliz y estupendo día. Hasta pronto, si Dios lo permite. Hasta pronto. Gracias. Con su permiso. Gracias.